Yo empecé por la pintura. A mí lo que me gustaba era pintar. Me llevó a hacer las fotografías mi afán de pintar para coger apuntes, que antes los cogía del natural, pero después ya como perdía mucho tiempo, pues cogía la máquina fotográfica y empecé a hacer paisajes o cosas así con la cámara fotográfica. Entonces, de una cámara fotográfica de mi padre, era una Kodak de 6,5 por 11. El negativo era así de grande. Y sacaba una fotografía fenomenal. Y ahí gané un primer premio en Vigo con una fotografía sacada por la cámara de mi padre esa. Y después yo me fabriqué mis propios productos, porque tenía un amigo mío que trabajaba en una tienda de fotografía y que era vecino mío y que era el que me ayudaba para hacer las fotografías y todo. Y ahí me introduje yo en la fotografía, así en plan altruista, porque yo estaba estudiando mi carrera de perito mercantil y toda esa historia. En realidad en la redacción del periódico éramos como mucho 8, que estábamos de calle, y de único fotógrafo estaba yo. Había que seleccionar, teniendo en cuenta que las páginas que nosotros utilizábamos para salir todos los días eran muy limitadas. Una de las cosas que se llevaba en la época de la transición de los años 64, 65, cuando yo empecé aquí en el periódico, era cubrir mucho lo que es el tema de la época del que el gobernador civil era el que mandaba el tema, que era cuando se hacía la propaganda de aquella forma, visitando pueblos y todo eso, que era cuando en realidad estábamos pateando la provincia, y después lo que se hacía local, pero que era en cada época determinada. Por ejemplo, ¿qué te diría yo? La Semana Santa, no nos perdíamos ninguna procesión. El tema del turismo también lo tocamos con mucha fuerza, que era una referencia cuando empezaba Benidorm en los años 60 o 50 y algo, que Benidorm estaba empezando a despuntar en el turismo nacional, internacional un poco más tarde, con Pedro Zaragoza. Que en la época nuestra estábamos en la época del franquismo muy más radicalizado, y entonces pues veían muy con lupa cosas de censura. Por ejemplo, yo hice un reportaje sobre una nueva cruz de los caídos que se hacía en Alicante, que se la usaban donde mataron a José Antonio, y entonces el gobernador dijo que no, porque tú sabes que el periódico, antes de salir a la calle, él tenía que llevarle a la delegación de cultura y, ¿cómo se llama? Que era una especie de censor. Revisaba la edición del periódico y le daba el visto bueno. Entonces se iba al periódico y ya el periódico ya se podía empezar a distribuir. En el periódico te llamaban pues a las 4 de la mañana, pues si había un accidente o que tenías programado ya el ir a los domingos, por ejemplo, que era uno de los grandes caballos de batalla nuestros, que tenemos, que ahí he luchado yo para que no tener que trabajar durante todos los 7 días de la semana. Claro, no teníamos ni un día de descanso. Eso lo han sufrido las familias, que es verdad. Y yo muchas veces a mis hijos me los llevaba, pues eso, a un partido de fútbol, como me los llevaba a visitar, inauguraba una exposición de pintura y me los llevaba, o yo qué sé, o a las hogueras cuando los metía en las barracas. O sea, eso. Pero la verdad es que fue una época muy difícil, porque fue la transformación un poco también del periodismo aquí en Alicante, más que nada porque nos preocupamos mucho más de
de unir más la provincia, de conocerla más, dar a conocerla. El periódico ha hecho una grandísima labor en aquella época, pues el tema de la gastronomía, por ejemplo, que no se había tocado nunca, que era impredecible, el tema de la agricultura, que el turismo, lo más importante, pero ya era Denia, Benidorm, Torrevieja y para de contar. El gran problema que tenemos aquí, no sabemos promocionar el turismo de interior cuando tenemos una capacidad para hacerlo tremenda. O sea. Yo manipulaba fotografías, pero, por ejemplo, a un concejal del Ayuntamiento de Alicante que se metía con mis patillas, pues un día le pinté unas patillas. ¿Sí? Sí. No, con un lápiz. Como yo dibujaba muy bien, con un lápiz. Y por ejemplo, pues a la gente, en aquella época, como el fútbol, y sigue siendo, no tanto como antes, pero la gente era muy aficionada al fútbol tremenda. Entonces, si yo hacía unas paradas de un portero muy bueno, que el Hércules le metía un gol y no cogía el balón, pues a la gente le gustaba ver el balón, o sea, que una cosa tan simple como esa. Y entonces yo cogía, pintaba el balón, lo ponía detrás con la red y todo, y le salía un gol fenomenal. Porque yo, claro, es que no era fácil hacer una fotografía de un partido de fútbol en aquella época. Es la transformación de los medios y después de la tecnología, que también es importante, porque yo me acuerdo cuando iba a hacer el Festival de Benidorm o los moros cristianos de Alcoy, teníamos que revelar las fotografías dentro de un armario de un hotel, sacar los negativos, llevar una ampliadora pequeña, revelar las fotografías y mandarlas al periódico. Las mandamos en el coche de línea o a Madrid en el tren, por el tren, un avión. Imagínate casi 30 años en un periódico y todos los negativos que teníamos ahí. Yo no sé la cantidad de cositas de estas que hemos llenado. Sí. Pues puede ser que tengamos más de 1 millón de negativos. De hecho, he digitalizado ya, pues debo tener digitalizado 200.000 negativos ya. Pero claro, me faltó empezar con la nueva tecnología pues 10 años antes. El reto fotográfico más grande para mí en el periódico fue sobrevivir. El día a día. Sí, el día a día. El tener el aliciente de tener la preocupación de hacer una fotografía que yo pudiese decir algo en el periódico. Eso es lo más importante. Un periodista gráfico o un fotógrafo de prensa solamente con una fotografía te está definiendo lo que es la noticia. De la otra forma tienes que escribir 2 o 3 folios para decírselo. Los orígenes míos en la fotografía es la pintura. O sea, yo tenía cierta sensibilidad hacia los paisajes o para la gente, las caras. Y ha influenciado mucho para ser más, no ser espectacular, sino pensar mucho la fotografía. O sea, salvo que haya reportajes que tú tienes que planteártelos con cierta rapidez, porque si no, no lo puedes hacer. Pero cuando hay cosas que puedes recrearte haciendo la fotografía, es el verdadero disfrute. Más que nada también cuando al día siguiente la ves publicada en el periódico. Y te la han valorado, claro. Era un maratón diario el estar en un periódico de la forma que hemos estado nosotros en la primera época. Era verdaderamente difícil, primeramente por los planteamientos técnicos que usaban y después las dificultades que teníamos por cuestión de tiempo. O sea, hacer la fotografía, venir al periódico, revelarla, eso lo hacíamos nosotros muy rápido. Teníamos métodos que lo hacíamos, metíamos con un revelador especial, lo revelábamos, lo poníamos a secar como con un secador de esos de mano, que después, claro, yo ahora veo negativos de los que tengo aquí que son una verdadera pena de verlos. ¿Por qué? Por las prisas de un periódico para sacar la fotografía. Lo que verdaderamente me preocupa es que los fotoperiodistas están pasando un momento difícil porque hay demasiado... Es que es como un mercadillo esto de la fotografía ya. Entonces la valoración que tienen los fotógrafos de prensa, los fotoperiodistas, es menor, porque claro, es que aquí ves a todo el mundo que lo único que hace es fotografía con su teléfono móvil. A las redes sociales. Claro, y ya está.
y ya está. Pero bueno, eso es, por desgracia o por suerte, es la modernidad y eso no podemos luchar en contra de ella, o sea, es imposible. De todas formas, lo que sí estoy seguro que no desaparece. Porque a la hora de la verdad, la fotografía de prensa es la que te llama y que te vende muchas veces los periódicos. La fotografía en la primera página, tan pronto la destacas, eso pues te da prestancia a un periódico. Lo que pasa es que se exige mucho más. O sea, ahí no puedes perder un momento y después tener la capacidad de sentido periodístico para poder hacer ese tipo de fotografías. O sea, saber que esa fotografía es la fotografía del día, es la noticia. Claro, eso está más claro que el agua. Y eso nada más que lo saben hacer los fotoperiodistas y algunos más dentro de la redacción del periódico.